Siempre es aconsejable no perder de vista a los clásicos, pero no es fácil muchas veces acercarse a ellos. Aida Míguez Barciela es especialista en filosofía griega y nos propone en 2 de sus últimos trabajos una lectura diferente de la Ilíada y de la Odisea. Uno de ellos, el titulado Mortal y fúnebre, leer la Ilíada, es sobre el que hablará durante los próximos minutos con Francisco José Martínez, que es catedrático de filosofía en la UNED. Bueno, pues reanudamos nuestros programas con una serie, vamos a hacer 2 en torno a 2 libros que, sobre todo el último, acabo de sacar la profesora Aida Míguez Barciela, que es una investigadora de filosofía fundamentalmente griega, y ha sido profesora asociada en la Universidad de Barcelona, en la Pompeu Fabra, ha sido investigadora en la Universidad Libre de Berlín y profesora visitante también en la Universidad de Vigo, ¿no? Ella hace una lectura y por eso fundamentalmente lo que vamos a hablar un poco es sobre cómo leer a los griegos y especialmente cómo leer a los griegos antiguos, ¿no? Empezando a los primeros, los primigenios, ¿no? Leer a Homero. En ese sentido, ella ha hecho dos libros. Uno, que es el que nos vamos a dedicar en este primer programa, que se llama Mortal y fúnebre, leer la Ilíada, la editorial Dioptrías, que se ha publicado en el 2016. Y luego otro, inicial, que se llama La visión de la Odisea, la oficina, que publicó hace un par de años. Vamos a empezar con la Ilíada y como su nombre indica, el leer la Ilíada, yo creo que el punto esencial de la lectura de Aida Míguez es justamente una teoría de la lectura, o sea, de cómo conviene acercarse a los textos griegos y especialmente a estos textos primigenios, ¿no? En ese sentido, lo primero que le preguntaríamos es justamente esto, ¿no? ¿Qué significa leer un texto como la Ilíada, leer en general a Homero? Claro, como ella dice, en general el pensamiento griego, ¿no? Y la literatura griega, y especialmente Homero, pues tiene por un lado la idea de que es como muy cercano, en el sentido en que lo reconocemos como nuestra madre, ¿no? El elemento teórico a partir del cual se ha construido Occidente, pero al mismo tiempo como algo muy lejano, ¿no? Entonces, ¿cómo nos intentas enseñar a leer estos textos para intentar, digamos, superar esa ambigüedad, ¿no? Superar esa dificultad de concatenar una cercanía, digamos, pretendida y así como imaginada y una lejanía real en el momento en que nos acercamos a estos textos, ¿no? Bueno, claro, lo primero que tenemos que hacer es relativizar la noción de texto y de texto primigenio, porque la Ilíada está al final de una larga tradición de composición poética oral improvisada y por tanto supone la fijación textual, además no de un solo golpe, sino a lo largo de muchos siglos, hasta época helenística, de materiales que proceden de una tradición oral de muchos siglos. Son además los poemas homéricos no para ser leídos, o sea, en origen no eran texto para leer, sino para ejecutar de una u otra manera. O sea, son cantos que eran recitados con acompañamiento musical y quizá con algún tipo de gestualidad. Entonces la categoría de texto es ya problemática, porque para nosotros la poesía es sí un problema textual, pero para los griegos el que compone un poema, o eso que retrospectivamente, anacrónicamente llamamos poema, es un señor que se preocupa de la música, de la coreografía, de la danza y además de las palabras. O sea que el decir cuidado es un fenómeno del que forman parte aspectos que para nosotros no son textuales, sino que son musicales, la cuestión de la danza, etc. O sea que ese es el primer problema, que intentamos leer textos que no se han hecho fundamentalmente para ser leídos, sino como poco para ser oídos y lo más seguro, pues bailados, ejecutados, ritualizados. Sí,
Claro, esto pasa con Homero y pasa con Píndaro, con la tragedia griega. Píndaro no compone un epinicio para que alguien lo lea en su casa, sino para que un coro, la vuelta de un atleta de unos juegos competitivos, pues haga una performance. Ahí, ese es el lugar de existencia del poema de Píndaro, esa performance pública en el que un coro danza, en el que hay música, en el que se cantan ciertas palabras. Entonces, eso es un fenómeno unitario que para nosotros se ha perdido porque nosotros solo tenemos textos. Entonces, por eso lo primero empieza por ¿qué quiere decir eso de que la Ilíada sea un texto primigenio? No es un texto y tampoco es primigenio, ¿no? Porque al contrario, es algo tardío. Es algo que tiene detrás siglos de aedos, o sea, cantores que componían distintos poemas que obviamente se perdieron, ¿no? Entonces la Ilíada presupone el intento de llevar a la escritura esos materiales de la tradición, de la larguísima tradición de composición poética oral improvisada, donde los cantores tenían esa capacidad de componer poemas sin la ayuda de la escritura. Se no componían textos, no había ahí escritura todavía. Claro, y ese es el otro problema que tiene que ver también con la cuestión de la autoría, ¿no? Porque nosotros llamamos Homero, pero Homero tiene muchas comillas, es decir, que Homero es una forma de hablar de unos textos que tardaron muchísimos siglos en fijarse y que además, digamos, suponen una lección entre muchas posibles, ¿no? Porque claro, toda la oralidad se supone que cada aedo reconstruía en cada momento lo que cantaba y podía introducir variantes, con lo cual hay una labor de fijación que, como dices, solamente empieza en el helenismo, es decir, muchos más siglos del origen que sería en el siglo VIII, ¿no? O sea que hay una gran cantidad de tiempo, o sea, primero previo la etapa oral, pero luego incluso la fijación de los textos escritos pues también lleva muchísimos siglos, ¿no? Bueno, las primeras fijaciones coinciden justamente con la introducción de la escritura alfabética en el siglo VIII a.C., o sea, las primeras fijaciones de la Ilíada. Lo que yo decía que ocurría en el helenismo es el que haya algo así como un texto estable. Eso es lo que hay. Canónico, digamos. Sí, que haya la voluntad de tener un texto de la Ilíada y compilar las distintas variantes de las muchas distintas fijaciones que podía haber en los distintos lugares de Grecia. Pero el fenómeno que llamamos Homero implica ya la voluntad de llevar esos poemas, esos cantos orales a la escritura en un poema unitario que sí se supone que se fija o partes de él se fijan en el siglo VIII a.C. o quizá en el VII a.C., ¿no? Aquí hay discusiones entre los eruditos. Se supone que oscila entre el VIII y el VI, el intervalo en el cual tenemos que pensar que ocurrieron las primeras fijaciones textuales. Y luego el otro problema, o sea, primero es la fijación de un texto, ¿no? Con esa elaboración primero oral y luego, digamos, de textos hasta más o menos una codificación. Pero lo otro es la cuestión del idioma. Claro, nosotros leemos desde nuestras lenguas modernas, en nuestro caso el castellano o el español, un idioma que es un idioma primero griego y segundo un griego arcaico. Entonces, precisamente yo creo que uno de los elementos fundamentales de tu aportación es justamente el exigir a nivel metodológico, digamos, que en lugar de proyectar categorías nuestras, por ejemplo, dualidades nuestras, ¿no? Típicas de nuestro idioma o de nuestra cultura, ¿no? Entre, por ejemplo, naturaleza y cultura, o entre interior y exterior, alma y cuerpo, etcétera, etcétera, cómo con esas dualidades y esas excisiones podemos entender o podemos acercarnos a un tipo de pensamiento, a unos campos semánticos donde esas excisiones no funcionaban. Entonces, claro, ahí planteas el problema de la traducción, ¿no? ¿Cómo hacemos nosotros para campos, por ejemplo, como tú has analizado en varios artículos, ¿no? E incluso en estos libros, por ejemplo, la relación de cuerpo, lo que nosotros llamamos cuerpo, a qué campos semánticos se refiere en estos textos, ¿no? O, por ejemplo, lo de sacerdote o lo sagrado, los dioses. ¿Qué significa para nosotros la palabra Dios, ¿no? En relación con ellos? Entonces, ¿cómo esa lectura que exige, digamos, no proyectar nuestras categorías sobre lo leído
sino intentar sacar del propio texto, del propio objeto, sus propias categorías, ¿qué precauciones exige, ¿no? Para no, o al menos reducir en lo posible los anacronismos, ¿no? Sí, exige la precaución justamente de tomar conciencia de ello. Tomar conciencia de que, siguiendo con lo anterior, de que la categoría de poesía es una categoría anacrónica cuando estamos hablando de Homero, Sófocles o Píndaro. Entonces, en la medida en que somos conscientes de que literatura, texto, poesía, filosofía, ciencia son categorías que nosotros solo de una manera impositiva podemos referir a la antigua Grecia, pues quizá podamos abrir la puerta para decir, bueno, ¿cuáles son las definiciones que nos proporciona el objeto de estudio mismo? Y entonces ahí llegamos a la noción de un decir cuidado, de cuyo cuidado forma parte de eso, no solo la cuestión de las palabras, sino de otras cosas. Y eso también ocurre con las traducciones y con el trato con la lengua. También tenemos que tomar conciencia de la distancia del objeto de estudio por lo que se refiere a la lengua, que es una lengua que no podemos aprender más que en un sentido descriptivo y erudito, que no podemos hablar griego antiguo. Eso ya pone en alerta respecto a cómo tenemos que leer los textos griegos antiguos. Bueno, pues quizá tengamos que empezar por aprender que no los podemos leer, como leemos una novela de Balzac, aprendiendo francés. No. Claro, yo creo que eso es un punto importante porque, claro, nosotros la literatura, entre comillas, ¿no? Pues la tenemos catalogada, digamos, en un ámbito que llamamos la estética, digamos, ¿no? O sea, una especie de literatura es estética, igual que la pintura, igual que la música. Pero claro, cuando nosotros intentamos acercarnos a un ámbito como el griego antiguo, donde esas excisiones no estaban hechas, donde no había una estética separada de una ética, o separada de una ontología, o separada de una política, pues ahí tenemos lo primero que chirría, ¿no? Cómo entendemos como un fenómeno estético un elemento que no es estético o no es solo estético, porque en Grecia no había una estética separada de lo demás, ¿no? Sino que era, pues como has dicho, un canto colectivo. Es decir, que era un elemento público, un elemento político, un elemento de la ciudad, ¿no? No era algo que uno leyera en su casa para distraerse o para pasar el tiempo, ¿no? O sea, ese es el primer problema, cómo tratamos como estética cosas previas a la distinción entre estética, ética, etcétera. Claro, esto es, de nuevo, la exigencia del hermeneuta de reconocer su propia precariedad a la hora de traducir y de leer. Está claro que nuestras traducciones tienen que hacer opciones, elecciones en claves modernas de palabras griegas que no respondían a esas biparticiones. Si tenemos que traducir un adjetivo como kalos, a veces el traductor opta por un término estético y dice kalos es bello, en otros por un término moral y lo traduce por bueno y en algunos casos por útil. Entonces, en este libro y en mi manera de leer a los griegos, pues de lo que se trata siempre es de problematizar una y otra vez esas traducciones y opciones semánticas que tenemos que hacer como hablantes de una lengua moderna, porque para nosotros sí funcionan esas escisiones y estamos instalados en ella. Y no podemos recuperar lo otro, no podemos mejorar las traducciones, tenemos que escoger inevitablemente. Lo que podemos hacer es, en un trabajo interpretativo de mayor alcance, pues sí, recordar esto que tú acabas de recordar, ¿no? Pues eso, que la belleza no es meramente la belleza, también es la bondad, etcétera, ¿no? Que no hay una noción de puro cuerpo, sino que palabras que tienen que ver con anatomía también tienen que ver con esto que para nosotros es la mente, o la interioridad, o el pensamiento. Y lo que es interesante de tu lectura, que también es otra de las paradojas, ¿no? Que tú haces una lectura filosófica, o sea, completamente filosófica y además basada, digamos, en aparte de toda la base filológica, pero hay una interpretación basada fundamentalmente a partir de Hölderlin, Heidegger y Martínez Marzoa, digamos, que fue tu maestro con el que hiciste la tesis. Tesis, por cierto, que es la que da origen al libro Mortal y Fúnebre, ¿no? Que se llama Problemas hermenéuticos en la lectura de la Ilíada, leída en
Barcelona en el 2008, ¿no? Pero curiosamente esa lectura filosófica la haces sobre textos que en primer lugar no son directamente filosóficos, porque normalmente, digamos, antes se leían los clásicos, Platón y Aristóteles. Luego, a partir de Hölderlin, Nietzsche y sobre todo Heidegger, se pasa a los presocráticos. Pero claro, tú lo que haces es una lectura filosófica, ontológica incluso, dices muchas veces, ¿no? Ontológica y fenomenológica, pero fundamentalmente ontológica, de textos que en principio serían prefilosóficos, como son los textos de Homero, ¿no? La Ilíada y la Odisea. Entonces, eso también es una especie de paradoja, ¿no? Tú haces una lectura filosófica de elementos filosóficos, de nociones filosóficas como el cuerpo, el alma, la naturaleza, la técnica, el arte, la belleza, la moral, la justicia, pero en textos prefilosóficos. Ese es otro punto original, ¿no? Y vamos, que marca un poco tu lectura, ¿no? ¿Por qué en lugar de dedicarte a los textos clásicos te has dedicado a hacer una lectura filosófica de textos en principio prefilosóficos? Bueno, primero hay que decir que a la filosofía o a la hermenéutica de la Grecia antigua le tiene que interesar cosas que evidentemente no son textos filosóficos, como puede ser el proyecto Polis. Eso no es un texto filosófico, pero eso es un problema filosófico para nosotros. Entonces, muy interesado en comprender qué es Grecia y en leer los textos que nos llegaron de allí, pues tiene que hacerse cargo de cosas que obviamente no son filosofía, pero son problemas filosóficos, como la polis es un problema filosófico. Y por otro lado, y volviendo a lo que hemos dicho desde el primer momento, ahí no hay todavía constituida una categoría de filosofía. Por tanto, esas divisiones de los presocráticos y los poetas, eso es ya en sí mismo una división moderna y una separación anacrónica. O sea, Empédocles escribe epos. Parménides escribe epos, porque solo en virtud de clasificaciones ulteriores podemos poner a Parménides en el mismo saco que Heráclito, etcétera, en lugar de ponerlo con Homero, cuando en realidad, desde el punto de vista de los propios griegos, pertenecen a la misma tradición de género, que es el epos. Y tú aplicas la lectura, este modelo, a los dos libros de Homero, ¿no? El último, que es justamente mortal y fúnebre, leer la Ilíada, como su nombre indica, dedicado a la Ilíada. Primero el nombre, ¿no? Mortal y fúnebre. ¿Por qué ese título? Bueno, la Ilíada es mortal y fúnebre. Primero porque en ella mueren los guerreros más excelentes y más bellos, por eso es mortal. Y por otro lado es fúnebre porque no solo mueren, sino que son llorados de una manera espléndida y de una manera única e irrepetible. Y eso es lo que hace un canto fúnebre, llorar lo perdido y lo exclusivo de lo perdido. Entonces me parece que, en cierto modo, toda la Ilíada es un canto fúnebre y una estela fúnebre para esos héroes únicos y seres espléndidos tan próximos a los dioses que a la vez se perdieron para siempre. Entonces, y ahí el protagonista de la Ilíada y de tu libro es Aquiles. Aquiles es el héroe, pero curiosamente, y ahí sí resuena un poco lo del título, ¿no? Tú destacas en tu lectura de la Ilíada y de las peripecias de Aquiles justamente su sometimiento, entre comillas, al no ser, ¿no? O a la ausencia. Primero, porque por la ofensa, ¿no? Porque claro, tú además con el análisis de tan bonito que hacer del proemio, ¿no? El primer verso de la Ilíada, en que se habla de la famosa cólera de Aquiles, ¿no? Aquiles se siente ofendido, entonces se retira de la guerra, deja que los troyanos se carguen prácticamente a la mitad del ejército aqueo, ¿no? Y entonces ahí está, digamos, retirado, ¿no? Y luego, cuando se decide a volver a la guerra por la muerte de su amigo, ¿no? De su amigo Patroclo, muere muy pronto. Entonces, es verdad como en Aquiles está muy bien visto esa idea de mortalidad y de fúnebre, ¿no? Cómo es mortal y al mismo tiempo la importancia que tiene en la Ilíada los elementos rituales, ¿no? Del funeral de Patroclo, los funerales por los demás héroes muertos, ¿no? Y especialmente ahí está el problema de Aquiles, ¿no? ¿Qué interpretación das tú de Aquiles en el libro?
Sí, bueno, Aquiles, como he sabido, no muere de manera efectiva en la Ilíada y a la vez muere a todo momento. Y lo que hace todo el tiempo es morirse. Y quizá la propia Ilíada sea ese canto fúnebre para Aquiles, sea ese dar fama y brillo a aquel que está o que ha elegido morir pronto. Es el brillo de la muerte, es el reconocimiento de la ausencia, esa cosa tan difícil que es cómo podemos reconocer el abismo, la nada, la muerte, ¿no? Porque reconocer la muerte es reconocer el no ser en cuanto a no ser. Esa es la dificultad que se le plantea a Zeus al final del canto primero y esa es la dificultad que deja Homero planteada desde el principio para todo el poema, para toda la Ilíada. Y ahí has hablado de Zeus. Yo creo que ese es otro de los puntos fundamentales también donde pones el dedo en la llaga, ¿no? Y el acento. ¿Qué noción de dioses tenían los griegos? Es decir, ¿cuál es el papel? Porque vemos en una lectura, digamos, en plan novela de la obra, vemos continuamente las intervenciones de los dioses, ¿no? Hay conciliábulos de dioses, ahí se decide, ¿no? Atenea protesta en algún momento, Poseidón, la tensión entre Poseidón y Atenea en la Odisea. Aquí la idea también fundamental de la lucha entre los dioses que protegen a los troyanos, los dioses que protegen a los aqueos. ¿Qué significado tiene la intervención de los dioses? ¿Por qué siempre que hay una decisión, siempre que hay algún cambio, alguna conversión, como dices tú, alguna catástrofe, aparece un inmortal al lado del mortal? Lo cual, aunque bien insistes que no elimina la responsabilidad del mortal, ¿no? Que es el que decide al final, pero ¿por qué se hace la presencia del Dios, digamos, prácticamente imprescindible en esos momentos decisivos, ¿no? de decisión, de cambio de los héroes? Porque la presencia del Dios lo que hace es destacar la singularidad y la excepcionalidad y de la irreductibilidad de un acontecimiento. Y los dioses no tienen lugar en el discurso del teólogo, sino que tienen lugar justamente en el discurso del poeta, que es también aquel capaz de decir las cosas de tal manera que percibamos su singularidad, su belleza, su irreductibilidad. Por eso el epos es el decir que dice los dioses. Y por eso los dioses intervienen en momentos en el que alguien realiza una proeza o un error fatal. Y por eso, precisamente, como has aludido, es importante ver cómo esto, vamos, es decir, lo que hace el Aedo, lo que hace el poeta, en cierta manera, no se debe a él, sino a una especie de musa o alguien que le insufla, ¿no? Se lo dice. Y además le ayuda justamente a este decir, ¿no? Es un decir perfecto. Además, un decir, como tú insistes numerosas veces, es un decir ontológico, porque dice la cosa. Es decir, dice la cosa en sí misma y además la cosa, digamos, en su perfección, en su esencia, sin aditamentos, en su nivel superior de belleza y de rotundidad, ¿no? Y eso justamente es lo que resaltan los dioses, ¿no? Ese aspecto dices el decir, es decir cuidado, el decir es decir perfecto, decir bonito, decir la cosa en sí misma. Sí, o sea, el ver la cosa en su singularidad en lugar de pasar de largo por la cosa. O sea, el que hagamos justicia a lo que la cosa es, a todo su detalle, a toda su complejidad. El que nos fijemos en los ejes del carro, el que digamos quién exactamente ha muerto, cómo de bello era, quiénes son sus padres, etcétera, etcétera. Eso es lo que hace el epos una y otra vez. Por eso Homero es el poeta ingenuo, porque es el capaz de decir las cosas en su belleza específica, en su concreción y su particularidad, en su belleza. Y por eso a la vez el canto está puesto en la voz o en los labios de una diosa, la diosa del primer verso de la Ilíada, porque los dioses son esas figuras de la singularidad de cada cosa. En Grecia todo está lleno de dioses porque todo es bello todavía. Todavía la cosa tiene ser, consistencia, límite. Todavía hay cosas. No se han perdido en un continuo ilimitado, no son contingentes, no son límites arbitrarios, no son inesenciales, no. Todavía hay la esencia de la cosa. Tú insistes en eso, en la irreductibilidad, es decir, que cada cosa
es irreductible a otra. Es decir, frente, digamos, a la modernidad que más o menos como que neutraliza todo, ¿no? Y da lo mismo un héroe que otro, o daría lo mismo una persona que otra, o una batalla que otra. Tú ahí resaltas cómo el poeta insiste, digamos, en los detalles, ¿no? En los detalles de, por ejemplo, tú haces las descripciones de los guerreros, de las vestiduras, de las armas, ¿no? Hace la descripción de las armas. Por ejemplo, cuando las famosas armas que pierde Aquiles y las tiene que hacer su madre, entonces le trae las armas, dice todo, las greblas, la coraza, las lanzas, el casco y luego todo el detalle, ¿no? Con todos lo mismo los carros o los caballos, incluso la parte física de los héroes, ¿no? Es decir, que cada cosa es en sí misma única, ¿no? Y eso justamente es, por un lado, lo que es divino y por otro lado es lo que intenta resaltar el poeta, ¿no? Sí, en Homero la cosa todavía es importante, todavía es misteriosa y de las distintas marcas del estilo poético característico del epos insisten una y otra vez en ese rendir homenaje a la cosa. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, volviendo a insistir a nuestros oyentes que se acerquen a este libro de Aída Míguez Barciela, editorial Dioptrías, Mortal y Fúnebre, leer la Ilíada, ya digamos con estas lentes que más o menos nos ha proporcionado Aída para que la lectura sea una lectura no ingenua y sobre todo que no pierda esa especificidad y esa irreductibilidad ontológica de las cosas, ¿no? Muchas gracias. A ti.